Abran sus Biblias en Marcos capítulo 11, vamos a continuar con la serie de Marcos y ahora nos toca estudiar los versículos del 15 al 19. Marcos 11 del 15 al 19. Los niños pueden pasar a tomar su escuelita dominical. Y les pido que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Y voy a dar lectura a la Sagrada Escritura. Dice Marcos 11 del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeran los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Pueden sentarse. Bueno, el título que hoy vamos a desarrollar le he titulado Purificación del Templo. Purificación del Templo. Y bueno, recordemos el contexto de este pasaje. Nosotros debemos de recordar, en primer lugar, que Jesús había entrado a Jerusalén montado en un pollino de asna, cumpliéndose la profecía de que el Mesías tenía que entrar montado sobre un pollino de asna, la profecía que ya estudiamos, y que en el momento en que Jesús entró a Jerusalén hubo una euforia y vemos cómo el pueblo de Israel lo recibió como si hubieran recibido a un rey. Ellos reconocían que él era el Mesías prometido y que era el rey de los judíos. Sin embargo, vemos la reacción de Jesús. Jesús llora cuando ve que lo que está viendo no era lo que en verdad estaban ellos teniendo en su corazón. Esa es la razón por la cual él fue ese día, en la noche, visitó el templo, se fue a Betania, ahí no dijo nada, no hizo nada, se fue a Betania, de donde eran Marta, María y Lázaro. Recordemos que Lázaro había entrado también con Jesús a Jerusalén y que muchos curiosos habían llegado también a ver a Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Posteriormente, al siguiente día, Jesús va camino a el templo porque iba a establecer ahí un juicio en el templo y precisamente al grupo sacerdotal que estaba dirigiendo el templo. Y en el camino se encuentra con una higuera. Esa higuera era una higuera que tenía muchas ramas, que tenía muchas hojas, era una higuera que parecería que tenía mucho fruto. Jesús va, inspecciona personalmente la higuera, que se veía muy frondosa, pero cuando se da cuenta, esa higuera era una higuera fértil y no era una higuera, estéril y no una higuera fértil, porque no encontró aquellos botones que salen con las hojas que indicaban precisamente que iba a ser una higuera que iba a dar mucho fruto. Eran solamente las hojas, pero sin ningún fruto y ni siquiera los botones comestibles que en aquel entonces se comían antes de que saliera el fruto. Lo que hace Jesús es que maldice la higuera. Y esto era un símbolo del juicio de Dios sobre la nación de Israel, recordando que la higuera representaba a Israel. Eso fue lo que estudiamos la última clase. Ahora nos vemos aquí a un Jesús que entra al templo y que volca las mesas y que no permite que nadie vaya de un lado a otro con utensilios, con una ira santa que en algunos casos
algunos que quieren desacreditar a Jesús y la Biblia han tomado esto como no un carácter divino de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, de misericordia, pueda tener una reacción como la que tuvo Jesús cuando entró al templo? Ha sido muy discutido esta reacción de Jesús, y muchos que quieren desacreditar la Biblia y a Jesús, pues no se les hace coherente esta reacción, de la misma forma que a muchos no se les hizo coherente de cómo es posible que Jesús maldice una higuera, pero Jesús estaba dando una enseñanza y una instrucción. El juicio de Israel vendría pronto. De la misma manera que Jesús va e inspecciona esa higuera que no tenía nada de fruto, también tenía que entrar al corazón del judaísmo, al corazón de Israel, que era el templo. El templo era a donde alrededor de él se centraba la adoración a Dios. Era el centro de Israel, el corazón. Era ahí donde tenía que ver ese fruto que él esperaba del pueblo de Israel. Vemos que el propósito de esta visita de Jesús era inspeccionar de una manera oficial, como rey de Israel, el corazón ¿de qué? De la nación. Y por esta razón se dirigió al templo, el lugar donde latía el pulso de la adoración que se elevaba a Dios. Sin embargo, vemos que la reacción de Jesús nos muestra que cuando él entra al templo, se desagradó profundamente. No solamente porque estaba lleno de animales y de comerciantes que explotaban a los adoradores que iban allí de todas las naciones. Algunos dirían, bueno, pero ¿por qué hizo eso? ¿Qué acaso no era necesario que se vendieran los animales o que se vendiera todo eso para poder hacer sacrificios? Sí, pero vamos a ver por qué razón Jesús reaccionó de esta manera. En primer lugar, lo que Jesús estaba observando ahí era una suciedad moral y espiritual de la clase sacerdotal que dirigía el templo para su propio beneficio. Aparentemente todo funcionaba correctamente. Las ceremonias, los sacrificios, la música, pero la realidad era totalmente diferente. El Señor ilustró por medio de la maldición de la higuera estéril. La abundancia de hojas solo servía para esconder la falta de fruto. Eso es lo que estaba mostrando el Señor. La abundancia de hojas era solamente una aparente espiritualidad del pueblo de Israel. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel con sus rituales, con la forma en que ellos hacían esos sacrificios. Había una aparente espiritualidad, pero no había ningún fruto. Por eso todos aquellos peregrinos que llegaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar verdadero alimento espiritual para sus vidas, quedaban vacíos y se sentían víctimas de la explotación que los dirigentes espirituales llevaban a cabo en el nombre de Dios. ¿Acaso tendremos algo similar en estos tiempos? ¿Acaso habrá ya en estos tiempos un mercader por la fe? ¿O se ha hecho un comercio a través de la fe? ¿Lo veremos actualmente? Creo que sí. Y creo que Dios, de la misma manera, nos muestra que si Jesús, cuando entró al templo y vio todo aquello que no era parte del propósito del lugar donde era para la adoración y la enseñanza y la instrucción de la Torá, de la ley, se había convertido en un mercado, literalmente. ¿Habrá actualmente algo así en las iglesias cristianas, donde ahora ya te quieren vender la astilla de la cruz de Cristo, o donde te quieren vender el trapo ungido, o donde te quieren también vender un seguro de vida contra las maldiciones, donde te dicen ven aquí, pacta con Dios y entonces las bendiciones estarán
contigo como si te estuvieran vendiendo un seguro, ¿no? Un seguro de vida contra esas maldiciones. Yo creo que para los que venden seguros, eso sería muy reditual, ¿no? Pero nosotros aquí vemos que cuando entra Jesús a ese templo, lo que ve es un mercado. Pero vamos a ir entendiendo por qué razón Jesús tuvo que reaccionar de esa manera. Reaccionó de una manera con una ira, pero esta era una ira santa, una ira justa. Cuando Él entró y vio el pecado, la injusticia, la inmoralidad y sobre todo que habían de alguna manera quebrantado el sacerdocio. El sacerdocio estaba corrompido. Jesús entra al templo y se da cuenta de eso. Pero esta reacción de Jesús, de la misma manera que la profecía decía que el Mesías tenía que llegar montado en un pollino y se cumplió de una manera evidente, había otra profecía. Una profecía en el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías decía que el Señor tenía que entrar súbitamente al templo después de que llegara un mensajero. Vamos a leerlo, porque esto nos va a dar bastante luz de lo que estaba sucediendo en ese día, que posiblemente ya era, recuerden que la entrada de Jesús a Jerusalén fue un domingo, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Este evento fue al siguiente día, es decir, estamos hablando del día lunes. Ese lunes es cuando Jesús entra al templo cumpliendo la profecía de Malaquías, capítulo 2, versículos del 17 al 34. Vamos a leerlo. Y eso es maravilloso y extraordinario a la luz de la armonía que tiene la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2, versículos del al 17. Nos dice lo siguiente: dice la palabra de Dios: ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué tremendo, ¿no? O sea, lo que en este tiempo el pueblo de Israel estaba diciendo es: cualquiera que hace algún pecado o algo mal, el Señor está agradado. ¿Se imaginan? A ese Dios santo, 3 veces santo. Y dice: y de los tales se complace. ¿O dónde está? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y muchas veces encontramos esto, ¿no? No pasa nada, o sea, tú puedes andar en pecado, en la inmoralidad, tú puedes andar de alguna manera robando, transando, y bueno, pues, ¿no es Dios un Dios de amor y de misericordia? ¿No es un Dios de justicia?, decía el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vean lo que dice esta frase, esta subráyala, porque tiene la conexión con lo que estamos de alguna manera revisando en Marcos 11:15. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá a ese templo? El Señor. ¿De qué manera? Súbitamente. ¿Después de qué? De que el Señor haya enviado ¿a quién? A un mensajero. Terminemos la lectura. Dice: y el ángel del pacto, a quien deseáis
decáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí vemos la primera y la segunda venida de Jesús. La primera venida vino súbitamente. La segunda venida vendrá para confirmar esta profecía de Malaquías, donde limpiará al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel ahorita ha rechazado ¿a quién? Al Mesías desde hace 2000 años. Pero llegará un día en donde todo el pueblo de Israel reconocerá que Jesucristo es el Señor, y en verdad le dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está el Dios de justicia? Esa es la pregunta que se hizo Israel. Aunque habían pasado más de 400 años desde Malaquías, que había profetizado esto, las condiciones del pueblo de Israel eran exactamente las mismas. En el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los persas. En el tiempo de Jesús estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Y vemos aquí que sufrían los dos bajo la esclavitud y el yugo. Y en esta situación que se venía perpetuando durante siglos, el pueblo se preguntaba: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué creemos que el pueblo de Israel esperaba, o se hacía esa pregunta? Porque ellos esperaban a un Mesías que los iba a librar del yugo del pueblo romano. Ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque este sacerdocio y el pueblo de Israel, aparte de que preguntaba ¿dónde está ese Dios de justicia? Porque el que esperábamos era un Dios que nos iba a librar, un Mesías que nos iba a librar del yugo romano, pero no vimos eso. Todo lo contrario. Lo que vio el pueblo de Israel fue a un Mesías humilde entrando, sentado en un pollino, llorando por ese pueblo. No vieron a ese líder político militar con armas, con ejército, con espada para librarlos, porque ellos creían que ese Dios de justicia tenía que llegar a librarlos de ese yugo del pueblo romano, porque ellos se creían justos. Ellos se creían que estaban haciendo las cosas bien. Había ahí una autojustificación en ellos, de tal manera que era justo que el Mesías llegara a librarlos del yugo de la esclavitud romana. Ellos no reconocían esas faltas y se preguntaban: ¿dónde está el Dios de justicia? Estaban esperando a que Dios enviara al Mesías para que acabaran con sus enemigos. Pero lo que vemos es que Jesús, en lugar de eso, la reacción de Jesús es entrar al templo y no irse contra el imperio romano, sino contra el pueblo de Israel, entrando precisamente al lugar para ellos, según esto, más sagrado, y tener esa reacción cumpliendo la profecía de Malaquías. Cuando Jesús llegó el día anterior por la noche a Jerusalén y entró en el templo, vio todo esto, pero no dijo ninguna palabra. Fue hasta el siguiente día, al lunes, donde él tenía que entrar, pero antes tenía que enseñarle a sus discípulos el juicio que iba a venir sobre ellos. En contra de lo que los sacerdotes pensaban,
El profeta Malaquías ya había anunciado esto 400 años antes. La respuesta de Dios a la pregunta del pueblo de Israel, ¿y dónde está el Dios de justicia?, la dio cuando el Señor dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cómo sabemos que se cumplió la profecía de Malaquías? Porque el mensajero que se envió antes del Mesías, ¿quién fue? Juan el Bautista. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 2, podemos ver claramente que el mismo Señor y los discípulos reconocieron a Juan el Bautista como el mensajero. Se identifica a Juan como el mensajero anunciado por Malaquías. Vayamos a Marcos 1:2. Dice la palabra del Señor: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío, ¿qué cosa? ¿O a quién? Mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ¿qué? De ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar ¿qué cosa? Sus sendas. Ahora bien, lo que realmente debió llamar la atención de los judíos era que este mensajero tuviera que preparar el camino delante del Señor. Como ya hemos visto, ellos se creían justos, así que probablemente se preguntarían qué era lo que habían que preparar, en dónde se iba a preparar y quiénes lo iban a preparar. Pero con esta necesidad coincide también el profeta Isaías, como bien lo dice Marcos, porque Marcos hace referencia a Isaías y no a quién, a Malaquías. Pero aquí vemos que es una combinación de las dos profecías, de Malaquías y de Isaías, porque en Malaquías se menciona al mensajero, pero en Isaías se menciona aquel que iba a ser esa voz que clama en el desierto. Leamos Isaías 40, versículos del 3 al 5, rápidamente. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha, ¿qué dice? Hablado. Dios mandó a ese mensajero. La Biblia dice claramente que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un propósito. ¿Cuál era? Predicar el arrepentimiento de pecados al pueblo de Israel y también a los líderes espirituales de ese entonces. ¿Dónde vemos esto? En Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 10. Leamos de qué manera Juan el Bautista era aquel mensajero que empezaba a preparar ese camino para que viniera el Mesías. Y aquí vemos un principio. Antes de que Dios establezca un juicio sobre tu vida y sobre mi vida, siempre te va a mandar a alguien para que te diga que te arrepientas. Siempre, siempre, siempre.
Cuando David pecó contra Betsabé, o con Betsabé más bien, le mandó un profeta y le dijo, ¿sabes qué? Le empezó a hablar, a relatar una historia y le dijo, mira, había una persona que tenía su única ovejita y tú que tenías muchas ovejas, o había otro que tenía muchas ovejas y le quitó su única ovejita para estar con esa persona. El profeta le estaba ahí redarguyendo a David de su pecado. Dios siempre, antes de enjuiciar a alguien, va a enviar a una persona, ¿para qué? Para que te arrepientas o me arrepienta de algún pecado que estamos nosotros ahí en nuestro corazón o en una acción de palabra, de obra o de omisión teniendo. Vean lo que dice Mateo 3 del 5 al 10. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, ¿qué cosa? Dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿en dónde? En el fuego. Vimos ya en la clase pasada que lo que Dios busca es fruto. Pero frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Un cristiano puede llegar a pecar. La Biblia dice claramente en Primera de Juan que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El problema es que si nosotros estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si nuestro arrepentimiento fue genuino, tenemos que dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Un ejemplo, si un varón cae en adulterio con su secretaria, un fruto digno de arrepentimiento es que tiene que despedir a la secretaria. De otra manera, no está dando un fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la tentación va a estar ahí en todo momento. Dice el Señor que si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. ¿No es así? Entonces, un fruto digno de arrepentimiento es cuando una persona se arrepiente, deja el pecado, pero también elimina todo aquello que le puede causar caer en pecado, vivir en fornicación, vivir en adulterio, vivir transando, vivir en pornografía. Todo eso, una persona que llega a los pies del Señor arrepentido tiene que dejar eso. Eso significa dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y cuando una persona no lo hace, simple y sencillamente es muy probable que esa persona no sea hijo de Dios o hija de Dios. Y tenemos que tener claro este principio. Jesús fue a la higuera para buscar fruto. No lo halló. Ni siquiera los botones, que eran los que evidenciaban que esa higuera era una higuera fértil o estéril. Y fue una higuera estéril. Nosotros debemos de entender que Dios siempre va a buscar en nosotros ese fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la claridad y el poder de la predicación de Juan, los dirigentes espirituales de Israel no quisieron obedecer al llamamiento divino expresado a través de su profeta.
Por esta razón, tal como el Malaquías había anunciado, cuando el Mesías apareciera, él mismo iba a limpiar, dice Malaquías, a los hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? Recordemos que Leví era una tribu que había sido apartada para el sacerdocio, para el cuidado ¿de qué? Del templo. Aquí el juicio iba a ser precisamente sobre los líderes espirituales de Israel. Por esa razón Jesús tenía que entrar a ese templo. Por supuesto, estos hijos de Leví eran los sacerdotes, que con sus enseñanzas y comportamiento constituían un verdadero obstáculo para que el pueblo conociera a Dios. El mismo Malaquías había denunciado a los sacerdotes en su tiempo en innumerables ocasiones. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 7, vemos esta condenación de parte del profeta Malaquías. Dice la palabra de Dios: Malaquías 1, del 6 al 7. Vean lo que dice el Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué cosa? Pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Si nosotros lo trasladamos a la iglesia, ¿qué es el alimento? Su palabra. ¿Cuántos púlpitos ya no predican la palabra de Dios? ¿Cuántos púlpitos ya predican herejías, predican prosperidad, que Dios no prospere, sino que sea el énfasis más importante en la predicación, que han hecho un mercader desde los púlpitos, que han de alguna manera puesto cosas inmundas a la predicación de la palabra? Y que por otro lado, muchos también han menospreciado la mesa de ¿quién? Del Señor. ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué tanta doctrina? Es el alimento del Señor. Es su palabra la que nos alimenta. Es su palabra la que nos da vida espiritual. Y muchos han menospreciado, ¿qué cosa? La mesa del Señor. Y el Señor va a traer tarde o temprano un juicio. Muy bien, vemos entonces aquí que el mensajero era Juan el Bautista y que de alguna manera se había cumplido la profecía de Malaquías de que el Señor iba a llegar al templo de una manera súbita. Era Jesús llegando a ese templo. Si regresamos a Marcos, leamos Marcos 11 y leamos el versículo 15, dice Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Para que nosotros podamos entender ¿por qué Jesús se enojó en una ira santa y justa? No porque estuviera prohibido que se vendiera pues una paloma o un cordero, porque era
la forma en que el pueblo de Israel tenía que llegar con los sacerdotes para la expiación de sus pecados, sino porque no era el lugar correcto. Para que nosotros podamos entender esto, debemos de entender cómo estaba formado el templo. El templo estaba formado por 5 divisiones principales. La primera división en la cual una persona veía cuando entraba al templo era lo que se le conocía como el atrio de los gentiles. En este atrio, que se llama el atrio de los gentiles, era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos. Esta era una zona donde podía entrar cualquier persona, ya sea que fuera judío o ya sea que fuera gentil, ya sea que fuera un hombre o ya sea que fuera una mujer. Debajo de sus pórticos era un lugar que se presentaba perfectamente o estaba diseñado perfectamente para que se enseñara la Torá. La Torá se enseñaba en este lugar que se le llamaba el patio de los gentiles, porque recordemos que Dios había levantado a Israel para que él fuera la luz entre las naciones. La siguiente división del templo era otro atrio que se conocía como el atrio de las mujeres. Allí no estaba permitido el paso a ningún gentil. Unos carteles decían lo siguiente: que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera, ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Es decir, que si un gentil entraba al atrio de las mujeres, era ocasión incluso de matarlo. No podía entrar ahí. Solamente podían entrar ahí mujeres y hombres judíos. ¿Por qué se le llamaba el atrio de las mujeres? Porque era el único lugar donde, al igual que el atrio de los gentiles, donde la mujer podía entrar, ya que existía otro atrio más arriba que se le llamaba el atrio de los israelitas. En ese atrio ahí solamente podían entrar varones judíos. Entonces vean, el primer atrio, el atrio de los gentiles, eran de otras naciones que no eran judías, hombres y mujeres. Luego el atrio de las mujeres eran puros judíos, donde podían entrar mujeres y hombres. En el otro atrio, que era el atrio de los israelitas, solamente podían entrar los varones, las mujeres ya no podían entrar. Y había otro atrio que se le llamaba el atrio de los sacerdotes, donde solamente podían entrar los sacerdotes. Y la última parte era el santuario, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Estaba dividido por niveles. Pues bien, lo que nosotros debemos entender es que el incidente que estamos leyendo aquí en Marcos tuvo lugar en el atrio de los gentiles. En realidad, aquella zona se había diseñado con la intención de que fuera un lugar de oración y de preparación antes de entrar a las zonas interiores del templo. Al mismo tiempo era una zona en la que los gentiles tenían la posibilidad de entrar y escuchar la Torá, la palabra de Dios. ¿Para qué era entonces? ¿Cuál era el propósito del atrio de los gentiles? Que la Torá se le enseñara ¿a quién? A los gentiles. Y que era también un lugar de preparación para los judíos antes de entrar al atrio de las mujeres, al atrio de los israelitas, al atrio de los sacerdotes y hasta el lugar hasta el lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero lo cierto era que todo aquel recinto se había secularizado por completo, llegando a convertirse en un mercado de ganado en el que los gritos de los comerciantes se confundían con el ruido, la suciedad y el hedor de los animales. ¿Cómo podía llamarse ese lugar? Casa de oración, que era el principal propósito por el cual se había diseñado ese lugar.
El texto dice que habían ahí cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Para que empecemos a entender en qué se había convertido ese atrio de los gentiles y por qué razón Jesús tuvo esa reacción. Bueno, vamos a ver el contexto histórico de esto. Recordemos que era obligatorio que cada judío pagara un impuesto al templo. Esto se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas las partes del mundo para celebrarla. Ahora bien, el impuesto que habían que pagar lo tenían que hacer en una moneda concreta. En aquel entonces se le llamaba el siclo del santuario. Así que no servía el dinero que aquellos judíos traían de sus países de origen. Es como si actualmente esa moneda fuera el dólar, ¿no? Entonces tú cuando ibas al templo solamente podían recibir para el pago de impuestos dólares. Pero si tú venías con pesos mexicanos, con pesos peruanos, con pesos colombianos o con algún yen o con alguna otra moneda, no te permitían que tú pagaras tu impuesto. Entonces lo que hacían era lo que nosotros conocemos actualmente como una ¿qué? Una casa de cambio, en donde ahí cambiaban sus monedas extranjeras por esta moneda que se llamaba el siclo del santuario. Esta es la razón por la cual los sacerdotes y los líderes espirituales tomaron ese lugar del atrio de los gentiles para poner ahí su ¿qué? Su casa de cambio, lo cual además era muy redituable. ¿Para qué? Para el liderazgo sacerdotal de aquel entonces. Si no, pregunten en una casa de cambio si no es ganancia. De hecho, pueden ver claramente y se utilizaban los mismos principios. A la venta es un precio y a la compra es ¿qué? Es otro. Y ahí hay una ganancia. Pero además de pagar impuestos del templo, recordemos que los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Por supuesto, podían traerlos de sus países de orígenes, aunque esto sería muy incómodo y poco práctico. Pero había también otro principio. Los sacerdotes tenían que examinar el animal antes de ser ofrecidos y tenían que ser estos sin defecto. Bueno, pues estos chiquitines, estos sacerdotes, lo que hacían es, tú podías llevar tu palomita o tu cordero, ¿no?, del lugar de donde vienes, pero cuando venías con los sacerdotes, lo veían y te decían, ¿sabes qué? No pasa. No tiene las condiciones adecuadas para que tu sacrificio lo podamos ofrecer. ¿Qué podemos hacer? Mira, nosotros tenemos ahí corderitos, palomitas y todo, que si tú lo compras, pasa inmediatamente al sacrificio. Es decir, un negocio redondo. Y además era un monopolio. ¿Se parece a lo que vemos actualmente con la fe? En donde decían, ¿sabes qué? Si me traes uno de aquí no pasa, si compras uno de allá, ese sacrificio sí pasa. Lo cual, como los sacerdotes controlaban todo esto, pues tenían buenas ganancias, ¿no? Buenas ganancias y buenos dividendos que se favorecían del sumo de los que venían de otros países. Y qué triste es ver que al día de hoy sigue operando este mismo principio. Bueno, hay congregaciones que te dicen, oye, ¿no tienes tu diezmo en efectivo? Bueno, pues pasa ahí con tu tarjeta de crédito. Y atrás tienen ya en algún lugar hasta su banco, en donde tú puedes llegar y con tarjeta, ahí está mi diezmo. Y algunos tienen hasta un sistema en donde saben lo que das y lo que no das. Qué tremendo, ¿no? Y esto lo vemos actualmente. Esta es la razón por la cual Jesús entró al templo
Y vemos la reacción de Jesús en el versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús aquí cita un pasaje también del Antiguo Testamento, con el único propósito de que tanto los líderes espirituales como el pueblo de Israel recordaran lo que sucedió en el tiempo de Jeremías, porque ellos conocían la ley y conocían de alguna manera lo que en Jeremías sucedió. Y estas palabras fue lo que el profeta Jeremías dijo en el capítulo 7, versículos del 8 al 40. Dice la palabra de Dios ahí: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: líbrados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y vean lo que dice aquí: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo a Israel. Esto era muy grave, porque en los tiempos de Jeremías robaban, mataban, adulteraban, y utiliza las mismas palabras de Jeremías el Señor Jesús. Esta es una cueva ¿de qué? De ladrones. Los líderes religiosos de Israel estaban usando la adoración a Dios como cobertura para sus pecados. Pero no solo eso, sino que el Señor dice que será llamada casa de oración para las naciones, para los gentiles. Jesús, con esa reacción, les estaba mostrando al pueblo de Israel que la presencia de Dios ya no se encontraba ahí. Y que ese templo en donde el Señor descendía en el lugar santísimo ya no estaba ahí. Estaba en la presencia ¿de quién? De Jesús. El Espíritu Santo estaba en la presencia de Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, resucita el tercer día, ahora hace un nuevo templo donde iba a morar, o donde está morando, la presencia del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 22, nosotros nos podemos dar cuenta que ahora la presencia de Dios ya no se encuentra en un lugar físico. La presencia de Dios ahora se encuentra en todos nosotros como la iglesia. Vean lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2 del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿un qué? Un templo santo. ¿En quién? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos en Jesucristo, ¿podemos entender este pasaje? El pasaje nos dice claramente que la presencia de Dios ya no mora en un edificio de 4 paredes. La presencia de Dios mora en sus hijos. Dios está aquí, hermanos. Dios está en su iglesia. A Dios le ha placido morar ahora, no solo ya no en un templo físico, sino ahora está morando en la iglesia que está conformada por todos aquellos gentiles que han abrazado la obra expiatoria de Jesucristo. Todos aquellos que se han arrepentido de todo corazón. Y ahora Dios nos ha constituido a todos real sacerdocio. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque ya vamos a llegar a la aplicación en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. La pregunta que ahora nos tenemos que hacer es la siguiente. En el tiempo de Malaquías, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por un pueblo extranjero, por los persas, Dios mandó a Malaquías para que el pueblo se arrepintiera. En los tiempos de Jesús, cuando había un templo físico, Dios mandó a un mensajero, a Juan el Bautista, para que Israel se arrepintiera y no se arrepintió. Pregunta: ¿crees que Dios no siga enviando mensajeros con un mensajero de arrepentimiento? En aquel tiempo Dios se enojó porque el templo físico, que tenía como propósito la adoración y la enseñanza de la Torá, había sido convertido en un mercado. La pregunta que el Señor nos hace hoy, te la hace a ti y me la hace a mí: ¿cómo está mi templo? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás limpiando? Diario, día a día, con mi palabra. ¿Estás tú de alguna manera dando frutos dignos de arrepentimiento? Porque ahora la morada de Dios está en ti y está en mí. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 6. Versículos del 14 al capítulo 7:1. Segunda de Corintios 6, 14. Ve lo que el Señor ahora nos dice a nosotros.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré ¿qué? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En el temor de qué? En el temor de Dios. Hermanos en Jesucristo, Dios mandó a un mensajero al pueblo de Israel, advirtiéndoles de su juicio. Dios entró al templo para inspeccionar que no había ningún fruto y se enojó con una ira santa. ¿Acaso Dios no hará lo mismo con nosotros? Vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro 2:4. Vean lo que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A quiénes? Y reservar a los injustos, ¿para qué? Para ser castigados, ¿en dónde? En el día del juicio. Hermanos en Jesucristo, la enseñanza del día de hoy nos presenta principios, nos presenta la forma en que Dios actúa. Dios siempre nos va a enviar mensajeros para que nos apartemos del mal. Y no lleguemos a decir lo que el pueblo de Israel dijo: ¿en dónde está el Dios de justicia? Y creamos que lo que estamos haciendo mal, el Señor se complace y que no va a haber ninguna disciplina sobre aquellos que son sus hijos y un juicio sobre aquellos que no han querido entregarle su vida al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Hoy venimos, Padre Santo, con un corazón arrepentido, Señor. Hoy nos recuerda, Señor,
La importancia de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Padre, hoy somos templo de tu Espíritu. En tu misericordia, en tu soberanía, tú has establecido, Señor, morar en medio de tu iglesia. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque de la misma manera que el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, de la misma manera que el pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, de la misma manera que el pueblo de Israel en tiempo de Juan el Bautista, de la misma manera hemos caído, Señor, en un mercadeo de la fe cristiana. Perdónanos, Señor, porque también no hemos limpiado tu templo, Señor. No lo hemos visto, Señor, como lo más sagrado y como aquello que es el centro de de la adoración, Señor, y el centro de la comunión contigo, Padre. Perdónanos, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que de la misma manera que tú limpiaste ese templo, Señor, quita todo aquello, Señor, limpia todo aquello que es obstáculo para nuestra adoración hacia ti. Hoy te pedimos limpieza, Señor, porque ahora somos el templo del Dios vivo. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad. Ayúdanos a vivir una vida de sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo escogido, Señor, para anunciar las buenas nuevas y trasladar de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, que seamos esa luz en medio, Señor, de tanta confusión y tantas tinieblas. Que dejemos, Señor, los pecados que contaminan no solamente nuestro cuerpo, sino tu templo y la misma iglesia, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre Santo, para que tú hagas tu obra, Señor. Y si en esta mañana alguien quiere reconocer que necesitas a Jesús en tu vida, en tu corazón, si quieres en verdad entregarle tu vida, no una vida religiosa, sino una vida espiritual genuina, una relación con Él, solo le digas al Señor: Señor, ya no aguanto más. Te pido perdón por mis pecados, Señor, por mis iniquidades. Te pido perdón por mis rebeldías. Te pido que tú obres en mi vida. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso. Lávanos, límpianos con tu sangre preciosa. Y estamos aquí, Señor, delante de ti, entregándote nuestro corazón, Señor. Hoy reconozco que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y que tu sangre nos limpia de todo pecado, y que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra para interceder por nosotros de día y de noche. Gracias, Señor, por darme esta bendita oportunidad. Y dame la oportunidad, Señor, de demostrar con frutos dignos de arrepentimiento que he sido transformado por el poder de tu Espíritu. A ti te doy la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién les da un aplauso al Señor?